Un cordial saludo, compañeros y señor tutor. Mi nombre es Jason Salgado. Doy inicio a la actividad de física electrónica, introducción al análisis de circuitos resistivos. Esta es la tarea número 1. Entonces se va a desarrollar en unas diapositivas que vamos pues mostrando acá en este programa. Bueno, tenemos 4 puntos a desarrollar, que es la carga eléctrica, hablar un poco de la carga eléctrica, la corriente eléctrica, la tensión o voltaje, potencia eléctrica, y por último tenemos una pregunta que le realizan al estudiante número 1, que soy yo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa? ¿Listo? Entonces, pues bueno. Acá, como podemos ver en esta diapositiva, pues la carga eléctrica es, pues como podemos ver, es el encuentro de cargas. Cuando son positivas se van a repeler. En este caso podemos ver la carga positiva más positiva se repele, negativa más negativa se repele. Positiva más negativa tiene la interacción, la cual permite que haya un fluido de corriente pues de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, decimos que la carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatónicas, la que estábamos diciendo, que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Si fuese con doble carga positiva no se podría, doble carga negativa no se podría. Por eso ahí especifica que es con cargas positivas y negativas. Esto se manifiesta mediante las fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es fluida por campos electromagnéticos, esto a su vez una generadora de ellos. Lo que es a tener en cuenta, las cargas del mismo signo se van a repeler. ¿Listo? Bueno, entonces la corriente eléctrica, ahí en las diapositivas va a haber un pequeño dibujillo pues para dar a conocer lo que vamos a estar tratando, bueno, en cada diapositiva. Entonces decimos que la corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga, ion o electrón. Los conductores eléctricos deben soportar varias cantidades de carga. Entre más carga se transporte, más resistente debe ser el material que lo compone. Esto quiere decir que la corriente es un fenómeno físico, ¿sí? Causado por el desplazamiento de una carga. Electricidad corriendo a través de cierto tipo de materiales que van a tener la suficiente tolerancia y resistencia para llevar la corriente de un lado a otro. Bueno, son grandes conductores, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí nos dicen por lo menos que el aluminio, la plata, el cobre y el níquel son componentes pues calificados para este tipo pues, de tarea. Bueno, aquí tenemos bueno, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica pues también tenemos que anotar que se divide en dos. Entonces esto es corriente continua y corriente alterna. ¿Listo? Entonces, pues de pronto aquí tenemos una... A la cámara, si la podemos mover un poquito. Acá podemos ver de pronto dos pequeños gráficos en donde nos especifica más o menos, nos da una idea a través del gráfico de cómo se puede graficar esta idea de la corriente continua y alterna, ¿no? Entonces decimos que en la corriente continua no cambia pues el valor y tiene una polaridad. En la corriente alterna, pues la particularidad es que no tiene una polaridad. Bueno, em, la corriente continua se mueve o circula en el mismo sentido y el valor pues es constante, ¿verdad? Esta se puede producir a partir de pilas, baterías, dinamos, pues etcétera.
El flujo de corriente continua se da en un solo sentido, desde un polo hasta el otro. Pues es bastante sencillo de comprender. De un polo a otro polo, simplemente hay dos polos y hay un solo camino, el cual dirige de aquí a aquí o de aquí al otro. Listo, es bastante pues básico. Em, a diferencia pues de la corriente alterna, que podemos ver ahí también ese pequeño gráfico que tiene diferente tipo de movimientos, en donde pues nos va a decir que el flujo corre pues en dos sentidos. Esto lo hace un poco compleja y completamente diferente pues a la corriente pues continua, ¿verdad? Aquí hablamos también de tensión o voltaje, podemos ver también ahí el gráfico, algo pues muy sencillo. Tenemos ahí también una pequeña ecuación. Podemos decir que la tensión, que el voltaje eléctrico o la tensión eléctrica es una magnitud física que direcciona la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Podemos así comprender que el voltaje con el que la electricidad pasa de un cuerpo a otro, por eso normalmente se le denomina voltaje y la unidad de medida es el voltio. Entonces, también podemos decir de un punto a otro se manifiesta el flujo de corriente. Entonces esto tiene cierta medida y la medida pues es el voltio, ¿verdad? Entonces también ahí está una pequeña como imagen de lo que nos representa la tensión eléctrica. Bueno, la potencia eléctrica, al igual que en los, que en en la diapositiva anterior tenemos una especificación de lo que significa la potencia eléctrica, en donde pues nos muestra, nos da una idea de qué tanto en este circuito, en este pequeño circuito, lo que atraviesa este circuito, la cantidad de vatios que, que, que se mueven. Entonces nos da una idea realmente a lo que nos estamos pues realmente enfrentando, que aquí lo seguiremos observando, evidenciando. La potencia eléctrica, bueno, o sea, también la vamos a representar a través de una P. Vamos a decir que la potencia eléctrica es la energía consumida en la unidad de tiempo. Se mide en vatios. Entre más potencia obtenga un determinado aparato eléctrico, más energía eléctrica consume en la unidad de tiempo. Eso es bastante evidente, es algo pues sencillo de comprender, ya que pues lo que nos dice simplemente es que pues el aparato entre más consuma luz, pues menos va a durar, ¿no? Su carga. Entonces es pues así de sencillo realmente. Em, bueno, la potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida a una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. Habitualmente podemos definir la potencia en un aparato eléctrico como un producto de la tensión a la que se está conectado. Lo vamos a representar con una V. Y la intensidad de la corriente que lo atraviesa. Eso lo representamos con una I. Resultando hay esa pequeña ecuación que es P igual eh, ¿por qué? Porque así no lo define pues esta pequeña ecuación de relacionada con potencia eléctrica. Y bueno, vamos a responder la pregunta que tenemos en la guía, es ¿cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa? Pues bueno, vamos a seguir de pronto ampliando un poco más este tipo de situación. Em, la corriente alterna se produce cuando el conductor por donde circula una corriente eléctrica, la polaridad es diferente y el potencial varía. El flujo eléctrico se da en dos sentidos. Esta corriente es de mayor potencia y mayor intensidad. Por supuesto, estamos hablando de la corriente alterna. Podemos decir que los autos que tienen los alternadores, algo muy común, los vehículos que tienen pues su batería
tienen sus alternadores. Estos alternadores lo que hacen es aprovechar completamente la corriente que ésta tiene, ¿no? Pues también podemos ver que en varios modos hay este tipo de corriente alterna, la que la producen pues obviamente las centrales eléctricas, hidroeléctricas, nucleares y pues entre otros, ¿verdad? A diferencia de la corriente continua que se caracteriza, nuevamente lo decimos, por tener un flujo de corriente que sea en un solo sentido, de cierto punto hasta cierto punto. Entonces, uno de los ejemplos podría ser cuando adquirimos una pila para determinado aparato eléctrico de baja tensión, pues eléctrica, ¿verdad? Un control remoto, un reloj, etcétera. Bueno, entonces, pues bien, esta fue mi presentación. Que tengan un feliz día.